Estamos en el living, recibimos una vez más a Jimena Perú, psicóloga, sexóloga. Hoy estaremos hablando de eyaculación precoz. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, este tema es de los más recurrentes en consulta, ¿verdad, Jimena? Es verdad, la eyaculación precoz y la disfunción eréctil son los dos temas que consultan más que nada los varones o personas con pene. Así que sí, me parece oportuno que podamos darle espacio a esto. Yo pondría precoz entre signos de pregunta, porque ¿qué es ser precoz y quién dice cuándo se es precoz o no es precoz? Eso mismo, ¿cómo podemos decir, tengo problemas con la eyaculación o es simplemente una situación que es normal? Bien. De hecho, la preocupación por el tiempo eyaculatorio es reciente en el tiempo, te diría del tercer tercio del siglo XX. Hoy nos podemos encontrar con personas adultas que dicen, pero yo era rapidísimo, como algo valorado en aquel entonces. Entonces, después con el paso de los años, que la sexualidad de la mujer, el placer de la mujer empieza a tomar relevancia, se empiezan a escuchar frases como: no hay mujeres frígidas, sino hombres que no saben satisfacer. Exacto. Polémica, ¿no? Primero, por un lado, porque la frigidez no existe, que lo podremos tratar en otro programa. Y segundo, porque los varones no son responsables del placer de la mujer. Pero sí podemos notar cómo cuando estos mandatos empiezan a hacer carne en el cuerpo, empiezan a ser también responsables de muchas de las dificultades que se encuentran a la hora de la expresión de la sexualidad. Entonces, ¿cómo determinar? La sexología clásica, la eyaculación precoz es algo que estudia la sexología clásica. También tiene sus sesgos, como hemos dicho, ¿no? Entonces, ha sido un tema poderla definir, porque algunos decían, bueno, la definimos en función del tiempo, otros decían, la definimos en función de los empujes intravaginales, otros decían, la definimos en función de la satisfacción de la pareja. Un temor, ¿no? Porque si tu pareja te va a definir si tenés o no tenés una eyaculación precoz, claro, o si prestamos atención a embestidas intravaginales, también vamos viendo cómo la sexología clásica está marcada. Todas las disfunciones están marcadas en relación a parejas heterosexuales. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, podemos ir ampliando eso. Entonces, hay diferentes maneras de diagnosticarlas. El DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, plantea que es la eyaculación antes, durante o poco tiempo después de iniciada la penetración y antes que la persona lo desee. Que hay que tener en cuenta la novedad de la pareja, la situación y la frecuencia sexual que tiene la persona. Por otro lado, tenemos a la Sociedad Médica Internacional de Sexología, que plantea que es la dificultad que tiene la persona para percibir la sensación propioceptiva antes de la eyaculación, o sea, darte cuenta antes de la inminencia eyaculatoria. Hay un momento donde la persona no puede controlar que eso vaya a suceder, pero hay un momento donde la persona se da cuenta que eso va a suceder y ahí es cuando se pueden hacer cosas para controlarla. ¿Qué tipo de cosas? Porque obviamente que, como casi todo en lo sexual, hay mucho de carga mental, ¿no? Exactamente. Cuando se presenta, como decíamos en otras oportunidades, cuando se presenta una dificultad, es fácil entrar en un círculo vicioso. Cuando tengo un problema en mi genitalidad o considero que tengo un problema en mi genitalidad, voy a estar pendiente de ella, entonces me voy a perder del resto de lo que está pasando, me voy a poner ansioso frente a la posibilidad de un fracaso y ahí se empieza a dar todo un círculo y, como ya dijimos varias veces, la ansiedad es la peor enemiga de cualquier encuentro sexual que pretenda ser placentero. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta, ¿cuál es el mecanismo para cuando uno detecta que puede llegar a tener una situación de eyaculación precoz, bueno, limitarlo? Bien. El tratamiento en sí, si bien va a atender a la genitalidad, va a salirse de ahí, porque tiene que ver con esto, con el poder estar atento a otras cosas, poder disfrutar y darle lugar a la parte placentera que muchas veces se ve
se ve cortada porque es tanta la ansiedad por que no me pase esto, entonces voy rápido, no hago juego erótico, ¿no? Porque tengo miedo de que pase. Entonces va a haber cuestiones que estén relacionadas a la genitalidad y ejercicios en concreto, de cuestiones con la autoestimulación, de parar, empezar, técnicas de respiración, contraer, por ejemplo, el perineo y la zona anal. Entonces hay un montón de cosas, pero también se trabaja mucho con lo psicológico. Con lo psicológico, exactamente. Y una buena anamnesis, que es una entrevista detallada, nos va a permitir diferenciar si la causa es emocional o fisiológica. Se descarta cualquier cuestión biológica, es un tema puramente psicológico. No, hay veces que sí, hay veces que no. Bien. En realidad, las cosas que hay que tener en cuenta para un diagnóstico es si esta dificultad se presentó desde siempre o empezó en un momento X, si se presenta, en qué momento se presenta, a veces es durante el juego erótico, a veces es pensando en una relación sexual, a veces es con determinada técnica, por ejemplo con el sexo oral, si es en todos los casos, si no es en todos los casos, y ahí se va generando la diferenciación si es emocional o más fisiológica. Generalmente se requiere un estudio físico y tendiente más a lo fisiológico cuando es una eyaculación espontánea, que estoy haciendo cualquier cosa y sucede, o cuando se presenta después de un tiempo que la dificultad no estuvo. Claro, ahora, y en ese caso de que sea un problema fisiológico, ¿también se trata con este tipo de ejercicios que comentabas o tiene otro tipo de intervención? Bueno, dependerá la causa y generalmente quizás, si bien los sexólogos debemos trabajar en interdisciplina, quizás cuando tiene que ver con temas más fisiológicos, ir a un sexólogo que sea médico, porque para ser sexólogo sos psicólogo o médico, quizás allana el camino, ¿no? Entonces ya te vas a evitar la interconsulta y ya vas a ir por ahí. Así que... No, te quería preguntar, tengo una pregunta bastante específica que tiene que ver en la comparación, quizás no sé si es la palabra la comparación, pero sí un poco la diferencia entre la eyaculación femenina y la masculina, que tengo entendido que es más, que dura más, digamos, o cuesta más llegar a la femenina y no tanto a lo masculino, entonces eso puede también un poco generar en el hombre como cierta presión de que si llegó antes que la mujer, puede generarse como, bueno, esa joda que se da ahí. Sí, no lo había escuchado así, pero bueno, sí puede suceder. En realidad la eyaculación femenina, como decíamos la vez pasada, en algunas personas con vulva se presenta y en otras no. O sea, no sé si vos te referís al squirt, que es eso a lo que yo me digo que en algunas personas se presenta y en otras no. Al orgasmo me parece. Exacto. Exactamente. Es eso, por eso decíamos, hoy hubo problemas para definirla, si era por la satisfacción de la pareja, ahí entraría esto. Bueno, mi pareja no llega al orgasmo antes que yo y eso me define en precoz. Yo creo que no. Claro. Pero no sé si iba por ahí. Sí, iba más o menos por ahí. También en cómo está armada la sociedad, en que uno a veces se autopresiona solo en, bueno, esto lo tengo que estirar un poco más, hablando obviamente de la eyaculación, sobre todo en los hombres, ¿no? Cuando, por ejemplo, en esos encuentros, por ejemplo, en un asado que se empieza a hablar sobre la situación y bueno, empiezan algunos comentarios y se da esa situación de la joda, ¿no? Hacia el hombre. Sí. Nos vamos enterando de lo que hablan los hombres en los asados. Yo nunca me hubiese imaginado que era el tema de conversación. Me parece que la sociedad, de hecho... Yo tenía el imaginario que hablan más de las ganadas que de las perdidas, pero me gusta que hablen de las perdidas también porque de eso se trata, ¿no? Siempre hay que hablar de las perdidas. De entender que estas cosas le pueden pasar a cualquier persona. Pero más allá de la broma, la sociedad no le pone más presión al hombre a la hora de la sexualidad o de tener sexo, digamos, que a la mujer. Exactamente, por esto que decíamos al principio, de que hay muchos mandatos donde dicen que el varón es el proveedor del placer. Por eso está bueno tener una base sólida de sexología clásica, pero
también empezar a cuestionar estas disfunciones para atender cuáles son las dificultades que hay, que sostienen esto, que muchas veces tienen que ver con problemas políticos en el sentido de que estamos inmersos en un sistema que nos dice cómo debemos ser para ser normales. Entonces, si vos te desvías de eso, ya pasás a ser anormal, pero quizás vos en tu individualidad podés tener una sexualidad placentera. Que lo que yo siempre digo es, una persona en un encuentro sexual siempre te va a recordar más por lo que hiciste después que si perdiste una erección o eyaculaste muy rápido. Claro. ¿Qué pasó después de que eyaculaste rápido? Capaz se te terminó el mundo y se le terminó el mundo a esa persona porque vos no levantaste. O lo tomaste con naturalidad y ya está. O ampliaste los mapas eróticos, ampliaste el repertorio sexual. Claro. Ahora, hay un tema vinculado también con la edad, porque uno podría llegar a pensar que tal vez la eyaculación precoz esté más vinculado con la juventud y después hay otro tipo como la disfunción eréctil que está más vinculada con las personas o los adultos más grandes. ¿Es así? Podría tener que ver con eso. También cuando se es joven se está aprendiendo también, claro, ¿no? Se está conociendo los propios ritmos cuando estoy en una sesión de autoexploración o cuando estoy con otra persona. Entonces, eso también de variar los modos en los que yo tengo una sesión de autoexploración o de autoerotismo es importante para ir conociendo esto mismo, para conocer diferentes maneras, diferentes posiciones, diferentes ritmos y ir tratando de percibir, bueno, yo percibo ese momento en el que sé que va a venir esto o no lo percibo. Claro, también vinculado un poco la experiencia que pueda llegar a tener cada uno, ¿no? Y hay veces que en esto, uno de los ejercicios se llama Stop Start, que es empezar y parar, que tiene que ver con poder percibir estas sensaciones que anteceden a la eyaculación o poder entender también, es como un ejercicio para el cerebro de que en la disfunción eréctil, por ejemplo, que cuando se pierde la erección quizás pueda volver la erección, entonces tu cerebro ya se va programando diferente. Pero hay veces que hay abuso de esta técnica y te lleva a lo contrario, lleva a personas que les resulte difícil poder llegar a la eyaculación. Entonces todo tiene que ser medido. También algo importante es los métodos de autocontrol que tienen las personas. A veces las personas con el afán de controlar esta dificultad recurren a métodos como ingesta de alcohol y drogas en exceso, como al uso de anestésicos, como al uso de doble preservativo, como pensar en cosas horripilantes en el medio de la relación sexual. Entonces cabe destacar que ninguno de estos métodos es recomendable en realidad para tratar el problema. No colabora. Al revés. No, quizás al principio te puede funcionar un día, pero en realidad agravan la situación. No lo puedes sostener en el tiempo. No. Jimena Peirú, la verdad que muy interesante como siempre recibirte acá en el Living. Estás tratando siempre temas que son de interés general. También es bueno decirlo que ante cualquier duda uno puede hacer la consulta, te pueden seguir por tu Instagram. Si querés lo decimos. Sexología.uruguay. Sexología.uruguay y allí pueden hacer la consulta necesaria para poder afrontar el tema que se les presente y que ustedes consideran que tienen que mejorar. A veces con poca cosa se puede llegar a una solución, ¿no? Y eso, y a veces también tiene que ver con ir moviendo un poco en los paradigmas que estamos educados. Y lo bueno también es poder hablar del tema con una persona que lo habla técnicamente, sin ingresar en la grosería, que muchas veces se presta para hablar sobre estos temas, y la verdad que es muy importante lo que haces. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jimena.